Pues muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema por demás importante en la vida cristiana y es lo relativo al día de reposo. El objetivo que se tiene con este tema es que conozcamos las instrucciones que hay al respecto del día de reposo y santifiquemos el día como tal, el día de reposo. Este es un tema muy importante porque necesitamos conectar con lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia al respecto y encontrar el tesoro que hay detrás de él para vivirlo. Es un tema que se ha prestado para mucha polémica en algunos casos, en algunos lugares, pero vamos a darnos cuenta que es un tema que si lo recibimos con el corazón abierto, vamos a entenderlo y vamos a anhelarlo y vamos a vivirlo. Y bueno, para empezar, tendríamos entonces que eh, leer este pasaje que dice, fíjense qué interesante, Isaías 30:15. Isaías 30:15 dice que en descanso y reposo, en quietud y en confianza, el Señor será nuestra fortaleza. En descanso y reposo, en quietud y en confianza, el Señor será nuestra fortaleza, tu fortaleza, mi fortaleza. Quiero que vean bien el pasaje, cómo lo describe. Vamos a leerlo de forma inversa. Dice que el Señor será nuestra fortaleza, el mismo Señor será nuestra fortaleza en la medida en que nosotros estemos en descanso, estemos en reposo, estemos en quietud y estemos en confianza. Fíjense qué hermosa promesa y, y qué confrontante, ¿verdad? Porque quiero que piensen cuál es el estado de nuestra persona cuando estamos atravesando algún momento de dificultad. Quiero que pienses cómo está tu corazón, cómo están tus pensamientos, cómo está tu alma cuando hay una enfermedad, cuando hay una crisis por motivo de un accidente, cuando estamos teniendo problemas familiares. Bueno, ¿qué te puedo contar? Hay mil problemas. Ven a, trae a tu mente el más cercano, el problema más cercano que hayas vivido y, y tú mismo respóndete a ti mismo si en ese momento estabas en ese descanso y reposo, si estabas quieto y estabas plenamente en confianza que el Señor es tu amparo y tu fortaleza. Y la mayoría de las ocasiones no es así. La mayoría de las ocasiones, cuando atravesamos una situación apremiante, como que se activa en nosotros ese instinto de supervivencia, ¿verdad? Y nos aceleramos y nos angustiamos y hasta menos dormimos y es hasta cuando nos asaltan las dudas, pensamientos negativos. Y mira, si lo vemos todo eso a la luz de este pasaje, en toda esa incertidumbre que a veces nos metemos, que incluso a veces de forma no intencionada, pues podemos ver que es que en eso no encontramos la fortaleza de Dios, ¿verdad? Porque Él ha prometido que Él será nuestra fortaleza en descanso, en reposo, en quietud y en confianza. O sea, parece que es al revés. Parece que
hemos actuado de forma incorrecta cada que queremos atender una circunstancia adversa en nuestras vidas y nos aceleramos de más. ¿Y qué te crees que el Señor nos deja en ese momento actuar de acuerdo a nuestras propias fuerzas? Para que aprendamos que muchas veces al querer solucionar bajo nuestros propios medios la problemática, no solamente no solucionamos nada, sino que muchas veces lo empeoramos. Es hasta que nosotros desarrollamos como un entrenamiento el aprender a descansar en Dios, a reposar en Él, a estar quietos y a estar en confianza, que entonces el Señor se levanta como poderoso gigante y vemos cómo Él se mueve a nuestro favor en aquellas circunstancias que humanamente nos rebasan. Y eso es admirable como Dios es admirable. Pero así es como Él lo ha señalado. Y ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque nosotros debemos de aprender a meternos en esa mentalidad, en ese espíritu que sabe descansar, que sabe reposar, que sabe estar en quietud y que sabe estar en confianza. ¿Por qué? Porque ahí está la promesa de fortaleza de parte de Dios. Entonces es algo que deberíamos de anhelar. Y Dios nos ha dado un elemento que es como la punta de lanza para aprender a descansar, para aprender a confiar en Él, para aprender a someternos a ese descanso, a esa quietud, a esa confianza que Él quiere que tengamos para que Él se levante de forma admirable a favor de nosotros. Insisto, esto no es algo que aprendamos sin las escrituras, esto no es algo que aprendamos eh, de forma orgánica, natural, es algo en lo que nos tenemos que entrenar. Y para eso Dios nos dejó el Shabbat. El Shabbat, el Sabbat o Shabbat con W, es una palabra que proviene de la raíz hebrea compuesta por las consonantes Shin, Bet y Tat, que en términos concretos y sin mayor preámbulo quiere decir poner fin, cesar o parar, ¿sí? El verbo Shabbat significa poner fin, cesar o parar. Y eso es lo que significa Shabbat: cesar, parar, descansar, poner fin. Ujú. Eso significa la palabra Shabbat. Y mira, resulta que cuando nuestra propia naturaleza nos gobierna, esa naturaleza caída de la que ya hemos hablado anteriormente, en el ánimo de ser productivos, generar ganancias, hacer alguna actividad, no sabemos cuándo parar y creemos, incluso de forma natural, que entre más trabajemos, más alcanzaremos. Y resulta que a la luz de la Biblia y también contrastando testimonios, pues no es así, ¿verdad? No es necesariamente el que más trabaja, aquel que más profundiza en las bendiciones y las promesas de Dios. Incluso algunos que trabajan de más en cualquier área de su vida, a veces apegado a ello viene la enfermedad, viene el estrés, viene eh, una condición de vida precaria en cuanto a la salud y entonces a veces lo que se acumula materialmente no se tiene físicamente la capacidad para disfrutar. Entonces,
Dios nos ha dado el Shabbat, que nos va a enseñar en qué momento debemos poner fin, cesar o parar nuestras actividades para que podamos aprender al estar haciendo ello, descansar, reposar, cesar y confiar en Dios. Y es por eso que Dios mismo nos pone el ejemplo de cómo Él reposó. Y esto lo vemos en Génesis 2:2, donde dice, y acabó, fíjense, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y Shabbat el día séptimo de toda la obra que hizo, y Shabbat, y cesó, puso fin, descansó, reposó, como lo quieras ver. Quiero que conectes con lo que significa Shabbat en el enunciado que estamos viendo. O sea, en términos concretos, Shabbat es reposó, descansó, cesó, paró sus actividades. ¿Cuándo? Al séptimo día, después de 6 que había laborado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, ¿y qué? Y Shabbat, el séptimo día de toda la obra que hizo. Y entonces, si lo analizamos con detalle, podemos ver que Dios es un Dios que nos marca un orden en cuanto a las actividades que se deben de realizar, puesto que Él mismo lo hizo. Es decir, Él no se puso a trabajar y trabajar y se aventó ahí días tras días tras días hasta que ya dijo, ah, está bien. No, Él dijo 6, en 6 días concreté lo que tenía que hacer y el séptimo, Shabbat. El séptimo descansó, el séptimo reposó. Y fíjense una cosa bien interesante, si tú pones atención a lo que estamos viendo en este pasaje, no nos está hablando de un calendario, ¿verdad? No nos está hablando de un día en particular, o sea, no tiene toda esa connotación que le ha generado mucho problema al Shabbat. Simple y sencillamente dice que Dios hizo la obra de sus manos, la creación en 6 días y al séptimo descansó. Shabbat. Quiero aquí comentarte dos cosas interesantes, simple y sencillamente por el hecho de que estamos en este pasaje, para ir acotando las ideas y irlas clarificando. ¿Qué es un día a los ojos de Dios? ¿Qué es un día a la luz de las Escrituras? Bueno, si tú lees Génesis, vas a ver que eh, por ahí dice, no recuerdo el pasaje, ahorita lo voy a buscar, dice que y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, eso no nos deja mayor eh, margen de interpretación, sino que pensar que cuando habla aquí la Biblia de días, pues es un día como el que tú y yo conocemos. No hay por qué interpretar más que eso. Un día, dice la Biblia, fue la tarde y la mañana un día, ¿sí? Entonces, de que se metió el sol a que salió y se volvió a meter, es un día, se acabó. Y eso nos lleva a otra idea que también tenemos que conectar y recibir y creer. Cuando habla de la Biblia que Dios hizo la obra en 6 días, fueron literalmente 6 días de 24 horas cada uno. Y ahí podemos encontrar uno de los atributos exclusivos de Dios, que es el ser creador. Él habló y las cosas fueron hechas. Tampoco nos da pauta pensar que podemos interpretar de otra forma. Dios es creador y Él creyó, Él habló y las cosas que no existían fueron hechas por el poder de su palabra. Y esto también esconde algo muy interesante, un secreto del reino que quiero compartir contigo, que tiene que ver con que
Ya me lo compartieron por ahí. Génesis 1:4 es el pasaje casi seguro del que habla que fue la tarde y la mañana un día. Fíjense qué Es el interesante es 4 y el 5, hermano. Ok, En uno el 5 4 y viene. es. Ah, y en el uno Sí. 4 y 5. Vale, gracias, Ujú. Ver. Eh, Fíjense algo bien interesante que hay detrás de entender que las cosas fueron creadas de la nada, solo por la palabra de Dios que él habló. Pues resulta que si tú lees la Biblia, eh, vas a ver que muchos de los siervos de Dios de renombre en las Escrituras siempre presentaban a Dios como el creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y cuando se habla de creador, cuando tú hablas de creador, hablas de esa capacidad exclusiva de Dios de crear cosas que no existen por el poder de su palabra, es decir, de milagros. Si no puedes conectar con eso en fe, difícilmente vas a ver milagros en tu vida, porque tal vez lo que tú estás esperando también tenga que ver con que simple y sencillamente Dios lo hable para que te sea hecho. Ejemplo, la forma en que Jesús sanaba, que decía Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Crees que te puedo sanar? Sí, sí creo. Ah, pues conforme a tu fe te sea hecho. ¿En qué momento? Instantáneo. Y eso es algo que debemos de tener en mente porque de otra forma pudiéramos pensar que hay un proceso largo en el cual Dios va a ir operando y también ocupa, pero Dios tiene la capacidad de hablar y de crear y de responder a la necesidad que le estás exponiendo. Pero bueno, regresamos al tema. Hermano Rodo, Sí, también Vero, una ¿quieres duda. comentar? A ver, sí, Vero, Sí, te iba a sí, pasar la una palabra. duda. Dime. Ay, gracias. Duda. Es que en la Biblia también dice que para Dios un día son 1000 años. Ahí es parte también de la confusión que a veces se presenta en cuanto a la creación, porque en la misma Biblia dice que para Dios un día es 1000 años. Sí, efectivamente, para Dios un día es como 1000 años, pero, si tú lees Génesis, tú te vas a dar cuenta que este pasaje de Génesis 2:2 está inmediatamente adelantito del 1:4 y 5. Es decir, Dios los deja tan junto para que tú la armonía de este pasaje no lo asocies al de para Dios un día es como 1000 años. No, este está cerca del que dice, y fue la tarde y la mañana un día. Fíjate, en el mismo libro, en la misma línea discursiva, primero te dice, fue la tarde y la mañana un día, y luego Dios te dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Es decir, no hay forma de buscar armonizar este pasaje con otro como el que está señalando, porque este precede al que nos está dejando clara la Biblia, que fue la tarde y la mañana un día. Y el otro pasaje que comentas es importante porque tiene que ver con otra interpretación para dar a explicar otros pasajes que tienen que ver, bueno, lo hablo para que nos quede claro, particularmente con esa idea de que el regreso del Señor eh, se ha tardado, ¿no? Entonces, Dios manifiesta su misericordia y su compasión para con los hombres, porque quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, en ese entendido, que no es que se haya tardado, porque para Él un día es como 1000 años. Entonces, para Él, ese pasaje lo que nos está enseñando es que realmente para el Señor podría esperar otros 2 días, porque para Él el tiempo es nada. Y si tuviera que esperar 2 días, 3 días, lo haría por el amor que le tiene a la humanidad, para que en ese periodo
muchos lleguen al conocimiento de la verdad y no se pierdan en la muerte eterna. Y entonces ese pasaje armoniza con esa línea de doctrina en cuanto al regreso del Señor, el día del Señor grande y temible, que es inminente, el juicio final, etcétera. Pero acá nos, no nos da pauta a armonizar o a interpretar este pasaje que vemos con ese de que un día para Dios es como 1000 años, ¿no? Aquí sí es claro. Aquí sí, digo, son líneas anteriores donde se nos está dejando claro que en términos de la creación, una tarde y una mañana es un día, en términos de los días que Dios hizo la obra de sus manos, fueron 7 y el séptimo descansó. Y de ahí se desprende una serie de elementos con las cuales debemos de conectar, porque de hecho esto no es anecdótico, esto tiene una enseñanza para nosotros. De forma particular, nos deja ver que Dios es un Dios de orden. Él tiene un periodo, es cíclico, es decir, solo 6 días se trabaja y el séptimo, Shabbat. El séptimo, Shabbat. El séptimo reposa, el séptimo cesa. Y luego, fíjate cómo este pasaje, que ahora vamos a ver de Éxodo 34:21, armoniza con lo que estuvimos viendo en Génesis. Armoniza, pero como una melodía perfecta respecto a la creación. Entonces, la creación 6 días y al séptimo reposó Dios. Y luego hay un pasaje, una exhortación, un mandato, donde Dios dice: 6 días obrarás, mas en el séptimo día cesarás aún en la arada y en la siega. Y fíjate, Vero, qué interesante lo que tú comentabas del otro pasaje, porque la Biblia nos va dando la pauta interpretativa. Sería disruptivo, por decirlo menos, tratar de armonizar una indicación como esta apegado a la interpretación de que un día para Dios son como 1000 años, es como un día, porque ya no tendría sentido. Tendríamos que decir que 6000 días obraremos, más el milenio séptimo descansaremos, y no, armoniza con la creación y con la determinación de que la mañana, la tarde y la mañana es un día. Y de esa forma es que entonces recibimos que el mandato, la orden, la ley dada al pueblo, a los hijos, es que 6 días se obrarán, 6 días obraremos, mas en el séptimo cesaremos. Cesaremos aún en la arada y en la siega. Fíjate, vamos a llegar ahorita al punto central de por qué esta indicación. Porque hay una condición en los hombres que sin esta ordenanza les es imposible fructificar. Pero ahorita lo vamos a ver. El punto es que está la orden, no es te recomiendo, no es si puedes, o sea, es una orden directa. 6 días obrarás, más en el séptimo, Shabbat. Más en el séptimo, Shabbat. Shabbat, aún en la arada y aún en la siega. Y quiero que vuelvas a conectar que no se nos habla de un calendario, insisto, no se nos dice de acuerdo al calendario tal, de acuerdo. No, no, no. Aquí nada más dice que 6 días obrarás y en el séptimo cesarás. Aún de arar y aún de segar.
Bueno, antecedentes del Shabbat en el Antiguo Testamento, encontramos pues Génesis 2 del 2 al 3, algo que ya habíamos leído, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y fíjense lo que dice ahí, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Quédense observen esa palabra que dice, y lo santificó, lo santificó. Luego Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo. Ya fíjate, ahí ya la indicación ya es más concreta, directa, al cuello, a la yugular. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es decir, tráelo en la mente, tráelo en el corazón. Y te lo clarifico, dice el Señor, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Fíjate cómo este pasaje nuevamente nos vuelve a amarrar la idea del día con 24 horas, porque se nos pide que 6 días, tal y como los vivimos humanamente, los trabajemos y que el séptimo lo reposemos para el Señor. Dice, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Fíjate, esta idea tan tremenda. eh, Hay gente que no lo puede recibir, es complicado porque es una cuestión de fe, pero detrás de creerlo, insisto, se mueve el poder de Dios, porque es verdaderamente milagroso creer, recibir y aceptar, ¿verdad? Que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero fíjate cómo el mismo pasaje está asociando los días de 24 horas en los cuales trabajamos a los 6 días en los que Dios hizo todo cuanto existe. Y dice que Él reposó el séptimo día y que Él bendijo ese día de reposo y lo santificó. Y repito, uno de los mayores eh, atributos de la persona de Dios son los milagros. Es la capacidad de llamar las cosas que no son como si fueran y que éstas existan. Y repito, detrás de conectar con el atributo del Dios creador del cielo y de la tierra, se esconde probablemente el milagro que tú estás esperando y que no has recibido tal vez por no haber considerado el atributo de creador tal cual nos lo enseñan las escrituras. Reta eh, toda lógica humana, lo sé, reta nuestra humanidad, lo sé, pero hay varios pasajes que nos dejan ver que Dios quiere que lo conozcamos en esa tesitura. Se me viene incluso a la mente la, la vara, la vara de Aarón, una vara seca que de la nada retoña un almendro. Y hay más pasajes, pero yo te diría que un cristiano que puede aceptar y recibir esto de parte de Dios, está del otro lado, mis hermanos, de veras, está del otro lado porque, es decir, está más cerca del reino de los cielos y los milagros que ahí se producen, porque entonces
esa respuesta que todos estaban anhelando de tiempo atrás, está en un instante de ocurrir y entonces ahí puedes incluso profundizar en esa oración rogando que el Señor tenga bien mover su brazo de poder a tu favor para que esa circunstancia de la cual no ves la salida cambie de un momento a otro. Levítico 23:3 dice otra vez, 6 días se hará la obra, 6 días se hará obra y el día séptimo será de reposo, santa convocación. Fíjense ahora ahí ya lo que dice, santa convocación. Ninguna obra haréis, día de reposo es al Señor en todas vuestras habitaciones. Hay una convocación en el día séptimo y ya ahí nos va dando la idea esta de que el séptimo día tiene que ver con a desarrollar una reunión, ¿verdad? Para santificar el día de reposo. Ahora fíjense otra cosa más. En el Nuevo Testamento también encontramos antecedentes del Shabbat. Y encontramos en Marcos 2:27-28 que Jesús les dijo a quienes lo escuchaban, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hay algo en el hombre, hay algo en nuestra naturaleza, hay algo en nuestra condición humana que ameritó que Dios hiciera el día de reposo, instituyera el día de reposo, fundamentar el día de reposo. Y no hay otra forma de verlo, sino que es por su amor al hombre, por el amor que te tiene, por el amor que me tiene, y porque Él conoce nuestra condición de hombres, Él hizo el día de reposo, ¿sí? Y nos deja claro que no fue al revés, es decir, no es que hayamos sido hechos por motivo del día de reposo. Hay un orden ahí que debes de conectar. El día de reposo es por motivo de nosotros, porque Dios nos ama y porque Él quiere cumplir algo en nosotros de bendición por medio del día de reposo. Entonces, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, el día de reposo no puede ser mayor ni ser considerado mayor, incluso al Señor Jesús. El Señor Jesús es Señor. Sobre él se enseñorea sobre el día de reposo y el día de reposo es hecho por motivo de nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué está eso establecido de esa forma. Bueno, me adelanto un poco. Resulta que hay personas que le han dado tal, mm, tal entendimiento al día de reposo que aún eh, lo ponen por encima de su comunión con Cristo. Y ahorita lo vamos a detallar. Fíjate, por algo no lo dice así, ¿eh? Pero Sí, Rodo, este pasaje no es en relación a que hizo un milagro el día sábado y entonces los fariseos y los filisteos que estaban ahí para, pues para acusarlo, ¿verdad?, de todo lo que estaba haciendo y le dijeron pues que el sábado, de acuerdo a la ley de Moisés, había determinado que debería de ser día de reposo. Y ujú. entonces él les dijo que por eso fue cuando les dijo que el sábado fue para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, más bien fue por eso, ¿no? Es decir, porque él trabajó, porque ya ves que dice que no debes de hacerse nada, ¿no? Y que en la ley de Moisés incluso dice que morirá. Entonces, llegaron así, ahora sí que a preguntarle, ¿y tú por qué estás trabajando? Sí, pero volvemos a lo mismo que te estoy repitiendo. De hecho, lo que
te estoy diciendo, tiene que ver con que Jesús le está dando el verdadero sentido del día de reposo. E incluso estos fariseos, si tú analizas el pasaje, están poniendo al día de reposo por encima de la necesidad del hombre al que el Señor Jesucristo sanó. Y están poniendo por encima el día de reposo y la idea religiosa del día de reposo por encima del propio Señor Jesucristo. Y entonces Jesucristo les dice, no, a ver, no han entendido. El día de reposo, y lo acabas bien de decir, se entendía religiosamente que era como un día en el que no deberías de hacer nada, 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 y que casi con eso te congraciabas con el Señor, ¿no? Y entonces el día de reposo había asumido un papel muy alto, tan alto que estaba por encima del hombre. Fíjate, qué interesante lo que comentas. En su idea religiosa era más importante que no se hiciera nada a que se sanara al hombre que Jesús sanó. ¡Wow! Y Jesús les dice, no, no pueden percibir de esa forma el día de reposo. O sea, ¿cómo pueden concebir, pretender que es preferible que el hombre no se sane por guardar el día de reposo de acuerdo a su interpretación? No, el día de reposo es por motivo del hombre. Y el Hijo del Hombre, que es Jesús, el Hijo de Dios, aún es Señor del día de reposo. Y después se les dice, ¿qué a poco ustedes no, si su burro está en un hoyo, no lo sacaría? Porque es día de reposo. Pero entonces, lo que la mente religiosa había entendido y había proyectado, enseñado y educado, era lo contrario a lo que este pasaje enseña, que el día de reposo era de tal importancia que estaba incluso por encima del hombre. Fíjate, Vero, qué contradicción. Insisto, los había llevado a la dureza de un corazón en el cual preferían que no sanaran a un hombre para no quebrantar lo que ellos creían que era lo correcto de hacer en el día de reposo. Y Jesús les dice, pues no. Y eso, pues les rompía el esquema. Entonces, imagínate, el Señor Jesucristo todavía les dice, tienen más compasión de un animal, de una bestia de carga, que si cae en un hoyo, sí la sacan el día de reposo, pero les molesta que sane a un hombre. Pues sepan esto, dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés. Y luego en Mateo 12:8 les vuelve a repetir, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Sí, o sea, no podemos, fíjate, voy a decirlo, hay una idea religiosa en cuanto al día de reposo, donde esa idea religiosa pone en primer lugar en un orden jerárquico hasta arriba, el día de reposo, después al hombre e incluso después a Cristo, y dice Jesús, no, en el orden jerárquico es Cristo hasta arriba, el Hijo del Hombre, Jesús, luego el hombre y luego el día de reposo. Y esto nos va a abrir una serie de enseñanzas provechosas para nuestra vida, porque si tú lo analizas, ¿qué de provecho había pensar que el día de reposo no pudieran ni sanar a un hombre? Eso no es provechoso, eso estaba endureciendo el corazón de ellos, eso los estaba haciendo religiosos, lo cual el mismo Señor Jesucristo condenaba. Los había hecho insensibles a la necesidad de los hombres, los había hecho duros de corazón. Eso no es lo que el día de reposo pretende formar en los hombres. O sea, yo soy duro, soy sin misericordia, soy sin compasión. Ah, pero guardo el día y ese día no trabajo.
pues Dios dice, oye, de nada te sirve que no hagas nada ese día si no eres compasivo, si no eres misericordioso, si no desarrollas un amor por el prójimo. O sea, ¿de qué carambas te sirve el día de reposo si tienes esa condición de corazón? Y eso es lo que Jesús les estaba reprochando. Y eso es lo que actualmente está pasando con muchas denominaciones e incluso cristianos que pretenden, fíjate, y lo voy a decir ya de una forma más fácil, pretenden guardar las formas, pero no el fondo. Y eso es religiosidad. Fíjate nada más lo que dice Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí encontramos otra referencia similar a lo que estamos hablando. Es decir, hay gente que le da tanto énfasis al día de reposo por encima del hombre, que incluso te dicen, no, 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 pero no se debe guardar de esta forma, se debe de guardar de esta otra. Y no es ese día que tú guardas, es este otro el día. Y empiezan a tomar más relevancia las formas, el día de la semana, el horario, que el corazón. Por eso este pasaje dice, a ver, espérate, no, aprende, que no te juzguen en eso. Es decir, incluso hay denominaciones como los sabatistas, los adventistas del séptimo día, que te dicen que si tú no guardas el sábado de acuerdo a como ellos lo han interpretado, lo han entendido, y que tiene que ser el sábado del calendario gregoriano, entonces tú no eres ni hijo de Dios, y que prácticamente ya te condenaron porque tú no cumples con los preceptos que a ellos sí entienden y nosotros no. Y dice la Biblia, a ver, hello, no va por ahí. No es la forma, es el fondo. ¿De qué te sirve guardarlo con una precisión astronómica de los días, de la luna nueva, de la tarde y la mañana, si tu vida no cambia y no desarrollas misericordia y amor por tu prójimo? Sí, Vero. Ay, otra vez bien preguntona, No, ¿verdad? Es adelante, que son viene bien, muchas está bien. cosas. Fíjate ahorita por lo que estabas comentando, pero hoy actualmente los judíos ortodoxos lo siguen haciendo, empieza su sabbat por la tarde, porque Ajá, para ellos siguen lo que también la Biblia decía, que el día ajá, empezaba en la tarde, porque de acuerdo a Génesis dice, pasó una tarde y una mañana y fue un día, entonces ajá, ellos por eso consideran el día que empieza en la tarde, no a la puesta del sol. Entonces, actualmente lo hacen, es decir, se juntan en la sinagoga, están en la ajá. sinagoga desde que cae la tarde y están allí en la sinagoga sin hacer nada ni nada y salen, ni siquiera comen, ¿no? Hasta el siguiente día que termina el sábado para ellos. Sí. Sí, 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 sí. Y también para ellos, para el judío ortodoxo, el judío más, eh, pues sí, más ortodoxo, quien no cumple eso, pues está de cierta forma fuera del pacto, ¿no? De Dios. Pero, pero, no hay que olvidar que mucho de las prácticas que ellos realizan tienen que ver con una interpretación también. Es decir, por ejemplo, la Biblia dice que el día de reposo no deberías de prender fuego, ¿no? Y ellos dicen que en una interpretación que hasta subirse a un elevador y darle push al botón es generar una electricidad, un corto que genera una chispa eléctrica y que es como prender fuego. Entonces ellos los sábados no se suben a un elevador porque no prenden fuego. Bueno, esa es su interpretación. Esa es su interpretación muy respetable, pero lo voy a decir así, sin buscar faltarles al respeto a los judíos,
pero ellos ni siquiera han tenido la revelación de Cristo. Entonces, pues su interpretación no nos aplica de forma directa. Si acaso lo que nos aplica es lo que venimos viendo. La Biblia sí nos dice, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Y no nos dice ahí eh, en que las formas no nos las da. La ordenanza es muy simple. Trabajas 6, descansas el séptimo. Se acabó. Entonces, ahorita vamos a ver por qué este pasaje nos dice que no se nos juzgue en cuanto a día de reposo. Que no se nos juzgue en cuanto a las formas, Vero, o sea, y audiencia, que no se nos juzgue en cuanto a las formas, porque el mandato sí está, sí es un mandato que debemos de descansar el séptimo, pero no se nos puede juzgar en cuanto a las formas en las que otras personas lo han interpretado. Hay personas que incluso dicen, para guardarlo verdaderamente, incluso debes de comer esto, debes de hacer una ceremonia así y debe de ser asá. Y si tú no lo haces como yo, entonces tú no estás en el pacto, tú no tienes relación con Dios, etcétera, etcétera. Esas formas son a las que se refiere, en las cuales no nos pueden juzgar, pero tampoco podemos olvidar que si hay un mandato en cuanto al séptimo día. E incluso recordemos que el tema de hoy es aprender sobre el séptimo día y cómo santificarlo, es decir, cómo sí cumplirlo. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a cómo cumplirlo? Pero teniendo cuidado de no caer en las formas de otros grupos que lo han interpretado bajo su óptica y que incluso bajo su óptica, todos los que no lo hagan bajo esa forma, insisto, están condenados. No, no podemos engancharnos con eso. ¿Hay gente que se ha enganchado? Sí. Hay cristianos que por querer ser obedientes terminan judaizándose también. Hay cristianos que dicen, bueno, ya entendí que sí es una ordenanza y bueno, pues lo voy a hacer a la manera judía y por ahí empiezan incluso a judaizarse y empezando por el día del reposo, terminan hasta vistiéndose a la usanza judía. Y bueno, si les platicara casos, es muy delicado. Ha habido casos, y lo voy a comentar, donde personas queriendo cumplir el día de reposo a la manera judía, se judaizaron al grado de negar a Jesús como el Mesías, al grado de apegarse tanto a la religión judía que evidentemente el judío no acepta que Cristo, que Jesús sea el Mesías. ¿Conozco casos? Claro que sí. Cristianos que empezaron como tú y como yo, que sintieron la presión de la religión judía en cuanto a guardar el día de reposo y que incluso hasta su nombre se cambiaron y que después ya practican las fiestas a la usanza judía y que de repente llegaron a la conclusión que efectivamente Jesús no es el Mesías y están esperando al Mesías como el judío ortodoxo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Si es una ordenanza, sí. Debemos de conectar con lo que la Biblia dice al respecto también, que no nos va a juzgar nadie de las formas que según ellos les fueron reveladas, pues no. Por eso estamos nosotros aquí aprendiendo. Hebreos 4 del 9 al 10 dice que por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Este pasaje es muy profundo en significados. Quiero que lo tengan ahí. Hebreos 4 del 9 a 10. No vamos a ahondar mucho en él ahorita, pero sí ténganlo porque
valdría la pena que cada uno lo estudie, lo medite eh, y, y lo enriquezca en la medida en la que se entiende que Jesús y nuestra fe en Él nos lleva a descansar espiritualmente en su regazo. Y que aún queda un reposo o un Shabbat para el pueblo de Dios. Pero bueno, no me voy a atorar en eso, quiero continuar en lo que estamos aquí platicando. ¿Cómo santificar el día de reposo? El día literal de reposo. ¿Sí? Ya quedamos, ya lo vimos, que si hay una instrucción de acordarnos del día de reposo para santificarlo. Es decir, sí, sí hay una ordenanza, sí existe la indicación, sí debemos de tenerlo en mente y sí debemos obedecerlo. ¿Cómo santificar el día de reposo? Miren, aquí vamos al corazón del tema, al corazón del tema. Aquí estamos en el corazón del tema. ¿Se acuerdan que les comentaba y lo vimos que Jesús les dijo a los fariseos que el día de reposo fue hecho por motivo del hombre? ¿Sí? Es decir, cuando Dios hace el día de reposo, tiene en mente al hombre y a Jesús como Señor del día de reposo. Y nosotros vemos en Mateo 4:19 que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjate que tenemos un problema serio, serio, serio a nivel humano que tiene que ver con el hecho de que somos muy afanosos. Perseguimos afanosamente las riquezas, anhelamos cosas materiales, queremos más. Dice incluso las escrituras que el principio de todos los males es el amor al dinero. ¡Wow! Está en nosotros. Amamos al dinero por lo que éste puede darnos. Queremos una casa más grande, una mejor casa, un mejor carro. Queremos viajar, queremos ropa, una pantalla. ¿Cuánta? Tú sabes cómo es el hombre a nivel de las riquezas, ¿no? De frente a las riquezas. Hay gente que mata por obtener bienes materiales. Y es algo que está en nuestro ADN de naturaleza caída. Entonces, tenemos el chip de que entre más trabajemos, entre más afanemos, nos afanemos, más alcanzaremos. Hermano, Eu, dice ahí Mateo 4:19, ¿eh? de que ¿en qué Biblia está? Mateo 4:19, ¿no, no está ese? No, dice la de 4:19, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ay, entonces a lo mejor puse ahorita lo corrijo. Sí, gracias. Dame un minuto. Qué bueno que me dices. A ver quién lo encuentra primero. Ahorita te digo, pero los afanes de este siglo está. Ah, caray, sí, Marcos, perdón, Marcos. Es Marcos, no Mateo. A ver, ubícalo, hermana. ¿Sí? Corregimos. Sí, ¿Sí? sí, hermano, es Mateo 4:19. No, Digo, Marcos. Mateo, Marcos.
Marcos, ok, pero sí lo dice, Marcos cuatro ¿verdad? diecinueve. Sí, Ok, bueno, ya es que te parecen sí. tanto Mateo y Marcos que los confundí. Pero sí, sí lo dice. Dice Marcos 4:19 que los afanes de este siglo, ¿qué es este siglo? Podemos entender este siglo como esta cultura, este sistema mundial de comercio, los afanes que nos presenta el mundo tienen que ver con lo que el mismo mundo nos dice que deberíamos de alcanzar, ¿verdad? Mejores escuelas, insisto, viajes, autos, etcétera, etcétera. Y el problema es que cuando nos metemos en esa dinámica, queremos más, y nunca hay un hasta aquí. Este pasaje de Marcos 4:19 nos dice que esa forma de vida ahoga la palabra. La palabra que tú has recibido, la que tú lees y recibes por diversos mensajes, ya sea en el púlpito o a través de enseñanza como la que estamos en este momento recibiendo todos, se ahoga, mi hermano, se ahoga y se hace estéril, se hace infructuosa. ¿Sabes por qué? Porque se levanta, se levantan varios ídolos. Entre ellos, uno mismo se levanta como ídolo, porque uno empieza a pensar que puedo alcanzar las cosas mediante mi capacidad, mis fuerzas, mi inteligencia, por mi esfuerzo y me levanto yo como un Dios y pongo mi confianza en mí mismo y en la capacidad que tengo para comerciar, para trabajar, para perseverar. Y eso no da pauta a que la palabra que está siendo sembrada en nosotros fructifique de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro de los ídolos que se levanta es evidentemente el dinero, o sea, el dinero, seguramente has visto, eh, y ahorita me acordé hay una como caricatura de un hombre, ¿no? Que va persiguiendo, billetes, 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 y ya cuando los alcanza ya está al borde de la barranca porque ya se le acabó la vida. Entonces, los afanes de este siglo, la codicia, hacen a un lado a Dios y hacen a un lado esa promesa que en descanso y en reposo, en quietud y en confianza Él será nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza viene a ser lo que podemos alcanzar. Y es por eso que hay gente que no sabe cuándo empieza y cuándo termina su semana, porque hay gente que incluso tiene doble trabajo, triple trabajo. Hace aproximadamente 6, 7 años yo trabajaba en un hospital donde tenía por compañeros pues a muchos médicos, especialistas incluso de mucho nivel a nivel nacional, y a mí me sorprendía sus formas de vida, no de todos, la mayoría, que hasta el propio director del hospital trabajaba en la mañana como director del hospital y por la tarde se iba a la Cruz Roja para hacer, andaba en una ambulancia y el fin de semana trabajaba en otro hospital. Bueno, y aparte tenían su privada, ¿no? Daban consulta privada. Y yo decía, bueno, estos cuates, ¿qué onda? Son de otro planeta. Y, y yo sí veía como muchos de ellos en apariencia, en material, en lo material prosperaban, tenían carrísimos de lujo, tenían pues bienes y viajaban por muchos lados del mundo, pero el nivel de su riqueza espiritual de muchos de ellos era muy pobre, al grado que con algunos compañeros que eran directores de alto nivel, tenían esa idea de que somos
como animales, ¿no? Que el hombre es como un animal y que, entre otras cosas, que yo decía, en serio, y era difícil compartirles la palabra porque para ellos todo se limitaba, no para todos, insisto, para muchos de ellos, muchos, todo se limitaba a lo material. Y no había nada del espíritu, no había alma, etcétera, etcétera. El punto está que quiero que pienses cómo está la condición de un hombre que verdaderamente, es más, vamos a echar mano del tema judío. ¿Cómo es que ellos hacen todas sus labores mercantiles en 6 días y el séptimo literalmente no venden, no hacen comercio? ¿Qué creen que hay detrás de eso? ¿Qué creen que hay detrás del séptimo día cerrar la cortina y descansar? Así en términos generales. Si tú lo analizas, lo que hay detrás de eso es el desarrollo de la confianza en Dios. Porque puede que no hayas tenido las mejores ventas, puede que no hayas conseguido la cuota semanal, pero tú dices 6 días, Señor, y el séptimo obedezco y me desconecto del chip, del afán, de la codicia y descanso. Ya vendrá el primer día de la semana, evidentemente después del séptimo, en el cual nuevamente me conectaré a ese afán, a ese comercio, a esa actividad, lo que tú quieras y mandes, a ese empleo o lo que sea. Pues para los que lo hemos experimentado, lo que provoca ese corte, ese Shabbat, ese cesar, tiene que ver con algo muy profundo en el corazón que te lleva sí o sí a confiar en el Señor. Así de sencillo. Te lleva sí o sí a confiar que el Señor, como lo mandó Él a trabajar 6 y descansar 7, pues que en los 6 días que te toque laborar, pasará lo que tenga que pasar. Pero el séptimo ya no le das más en la misma dinámica. Y eso es súper interesante porque te obliga, mi hermano, te obliga a entrar en una dinámica de fe, te obliga a entrar a creerle, te obliga a entrar en otra frecuencia, en otra atmósfera, en otra condición, que incluso te puede recargar las pilas para volver a iniciar el ciclo de 6 días. Y entonces, incluso ese séptimo día permite que tu corazón sea más receptivo a la palabra que se está sembrando en tu corazón, porque ese día, por motivo de la fe, de descansar y dejar todo lo que se hizo en 6 días, te permite meditar y conectar y atender de una forma más precisa la voz de Dios. Entonces, fíjate nada más. ¿Cómo se santifica ese día? Pues por principios, poniendo tu confianza en Dios de que no era necesario ese séptimo día seguir insistiendo en tus labores cotidianas, sino que se lo entregas al Señor, confiando que Él tiene control de las necesidades que quedaron pendientes de atenderse en tu semana laboral. Y eso ya santifica el día, ya empieza a santificar el día, ya parte del elemento que empieza a desarrollar no solamente una confianza en nosotros, sino que en nosotros se empieza a glorificar el nombre del Señor, porque ese día, pues nosotros ya le publicamos alabanza y adoración a Dios por cuanto creemos que Él va a responder su promesa
de ayudarnos trabajando solamente 6 y descansando el séptimo. De otra forma, las consecuencias negativas es, insisto, aquí lo dice Marcos 4:19, es que se ahoga en nosotros la palabra que Jesús, que Dios viene sembrando en cada uno de nosotros. Ahora, la pregunta, ¿por qué el día de reposo regularmente es el domingo? ¿Por qué? ¿Quién me quiere responder? ¿Por qué piensa, por qué considera que el día de reposo regularmente es el domingo? ¿Quién piensa? ¿Quién quiere opinar? Pues porque consideramos desde el calendario gregoriano que el día lunes es cuando inicia la semana laboral. Pues sí, o sea, finalmente porque mayoritariamente, pues trabajamos de lunes a viernes, ¿no? No sabemos ni cómo se estableció eso, quién lo estableció, de dónde viene, pero regularmente la mayoría trabajamos, para los que somos empleados, pues trabajamos de lunes a viernes, algunos hasta el sábado, pero mayoritariamente los domingos la gente no trabaja. Entonces, el domingo se ha prestado para que ese sea el día en que se dé una convocación para poder descansar de las obras de 6 días, para podernos reunir, para poder eh, entrar en ese descanso en Jesús. Pero Pero también como comentas que ahorita como estamos viviendo, eso ya tampoco es, ¿no? Ya en muchos lugares están dando un día de descanso diferente al del domingo, debido a que a lo mejor ese día es cuando más venden o cuando más gente tienen, etc, etc. Y entonces a los trabajadores pues no les dan el día de descanso el domingo, sino que les dan otro día de descanso. Pero bueno, yo pensaba ahorita en otro pasaje que recuerdo, donde Jesús llega con la samaritana y le dice, llegará el día en el que tú vas a poder orar y pedirle a Dios sin importar en qué templo estés, ¿no? Ni a cualquier hora, ni algún día en especial, sino a cualquier hora y en cualquier lugar tú vas a poder estar haciendo oraciones al Señor. sí, dos cosas, qué buen comentario acabas de hacer porque me da pauta para comentar lo siguiente. Sí, efectivamente, algunas empresas ya empiezan a dar otro día y no el domingo, pero aún así, todavía mayoritariamente los domingos es cuando la gente, en mayoría, no tiene actividades. Hay, insisto, grupos y sectores que sí, pero basta ir un domingo a la plaza comercial para ver que es el día que más gente hay, basta ir un domingo a una plaza municipal para ver que es cuando más gente hay. Es decir, sigue siendo mayoritario que el domingo la gente disponga de ese día para poder descansar. Ahora, tienes razón, y qué bueno que comentas esto de la samaritana, que dice el Señor Jesús que un día llegaría en el que se adoraría a Dios en espíritu y verdad, porque de esos adoradores estaba buscando el Padre. Y entonces eso nos da la pauta a pensar lo que les decía hace rato que no quise profundizar, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios porque Él ha entrado en su reposo. Es decir, el pueblo de Dios ya ha entrado en un reposo y ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, pero queda un reposo. A lo que voy es, cuando tú dices que la samaritana le dijo a Jesús que se podría entrar en espíritu y verdad, y entonces nos habla de una connotación espiritual de reposo en la cual efectivamente en Cristo podemos reposar y descansar en cualquier momento, en cualquier día,
a cualquier hora. Pero ahora fíjate algo, Vero y hermanos, hermanas. Cuando se habla del día de reposo y de descansar en Jesús, debemos de verlo en las tres áreas que conforman nuestra persona. Lo vuelvo a repetir. Cuando se habla del reposo y del descanso del Shabbat que Dios quiere que desarrollemos, no podemos verlo simplemente desde la óptica espiritual, que como lo estás diciendo, Vero, podemos hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar, porque lo hacemos en espíritu y verdad. No, tenemos que verlo también desde la parte física, porque también somos un cuerpo, ¿verdad? Que se cansa, que se enferma, que come, que tiene sus necesidades. Y también somos un alma que tiene emociones, que tiene inteligencia, que tiene voluntad. Es decir, el Shabbat, el descanso que Dios quiere que nosotros desarrollemos es que haya un día en el que estas tres áreas de nuestra persona, cuerpo, alma y espíritu, verdaderamente descansen. Y eso nos lleva a pensar necesariamente que sea un día literal en el cual cesemos de nuestras actividades, en las cuales nuestra alma encuentre contentamiento en el Señor y en lo que el Señor ha creado para nosotros, y en el cual también nuestro espíritu se conecte de una forma excepcional con Él, a diferencia de los otros días en los cuales también podemos tener descanso en el Señor. Y entonces, solo y entonces podríamos estar viviendo el descanso tal como Dios lo pensó para los hijos de su pueblo. Por eso volvemos al domingo. Es el domingo en el día en que podemos congregarnos, podemos alabar, podemos adorar, podemos estar en familia, podemos tener lejana esa connotación laboral, esa idea del pendiente de la semana, y lo deseable es que lo vivamos de esa forma para verdaderamente santificarlo. Alguien que trabaje el domingo por la situación que tú quieras y mandes, pues debería de buscar eso otro día de la semana. Es decir, que nuevamente trabaje 6, es decir, si alguien trabaja de domingo a viernes, bueno, pues que descanse el sábado, y si alguien trabaja de jueves a martes, pues que descanse el miércoles, pero que lo haga buscando tener esta integralidad del descanso en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Amén. Ahora les voy a decir otra cosa. Yo lo he visto, yo lo he vivido y lo recomiendo. Si alguien verdaderamente conecta con, no la ordenanza que sí lo es, no con el mandato que sí lo es, sino con las bendiciones que hay detrás de ello, porque otra vez Dios lo hizo por causa del hombre, por amor del hombre. Si alguien conecta con esa bendición y anhela vivirlo, cuando mayoritariamente la gente lo vive por motivo de la congregación de la iglesia, Dios actúa, estimados hermanos, y te puede dar un trabajo en el cual tengas libre el domingo, para que ese domingo donde la mayoría que puede reunirse, también puedas tú y te sumes a esa congregación y puedas entonces vivir a plenitud el Shabbat. Quiero comentarles algo. Hay algunas denominaciones
o algunos maestros que incluso se atreven a decir que se cambió el sábado al domingo y que por eso ahora es el domingo, dando a entender que es obligatorio el domingo. Y es otra vez meternos en una cuestión de formas que pueden desviarnos del verdadero espíritu del Shabbat o del descanso. No, no se cambia el día, como que ahora es el domingo, porque fíjate, si yo conectara con eso y, y tú no lo pudieras hacer el domingo, yo te estaría condenando, te estaría diciendo, no, entonces tú no estás en el pacto de Dios. Y no, lo que te estoy diciendo es que trabajas 6, descansas el séptimo, conforme a tus posibilidades, pero si lo presentas delante de Dios, Él puede cambiar tus circunstancias para que tengas libre el domingo, que es donde mayoritariamente la gente tiene ese día, y es por eso que las congregaciones en ese día se llenan más que cualquier otro día. Pero Entonces quiere decir que ese día de reposo, ya sea el que sea tradicionalmente el domingo en esta sociedad, es para que podamos alabar a Dios, para poder estar en comunión con Él, aunque ahora lo que hacemos es que nos vamos a descansar, vamos de pachanga y hacemos fiesta y entonces andamos para allá y para acá, ¿no? es que vuelvo al punto, son las tres áreas de tu persona. Nosotros como familia no hay cosa mejor que ir a la congregación, que incluso les voy a compartir algo. De veras que qué bendición de parte de Dios que nos haya cambiado el horario de las 4 a las 2, porque de la 1 a las 2 que acaba el servicio y que tenemos ese inter, no nos da tiempo de comer bien, es decir, nos comemos una torta, un sándwich, etcétera. Pero a las 4 que termina la clase que se está compartiendo el día de hoy, ahora tenemos la posibilidad de irnos a tomar un cafecito en familia, a comer a un restaurantito, a caminar al parque. Es decir, yo estoy convencido que fue intervención de Dios para hacer más pleno el día de descanso. Incluso en este nuevo esquema estamos visualizando la posibilidad hasta de ir al cine, si es posible, en algún momento, pero disfrutar la familia y darle seguimiento a lo que aprendimos en la mañana, a lo que compartimos con ustedes, a hacer nuestra reflexión familiar. Si de por sí ya el día de descanso para nosotros era de gran bendición, ahora con la nueva configuración veo que va a ser mayor. Entonces, ojo, insisto, el día de descanso es cesar de tus actividades regulares y buscar que ese descanso en Cristo se dé en lo físico, en el alma y en lo espiritual. Incluso hay ocasiones que anteriormente, cuando teníamos que esperar que la clase empezara a las 4, íbamos a comer y yo tenía posibilidad hasta de jugar con mis hijos, a veces llevábamos una pelota ya a la iglesia, echábamos la canasta, este, ese día mi esposa no cocina, ese día nos disfrutamos mutuamente padres e hijos, platicamos de la palabra, mi hija entra a su clase de elementales, etcétera. Pero podemos ver cómo es un día especial, es un día de fiesta, es un día de comunión con el Señor. Se da todo lo que mi persona necesita. Y muchas veces termino muy cansado, pero es un cansancio diferente. El lunes llego al trabajo, aún físicamente cansado puede ser, pero con un ánimo renovado. Hay ocasiones que el viernes que se terminan las labores, las actividades laborales, yo termino
un sinsabor por alguna situación que no se dio y todavía el sábado la traigo ahí en mente y el domingo se diluye y el lunes que llego a la chamba ya está mi alma renovada, con nuevas fuerzas. Es más, la solución que no había encontrado ya para ese quinto, sexto día, pasado el séptimo, iniciando el primero, ya la encontré. Digo, gloria a Dios. O se solucionan las cosas, pero esa ansiedad baja, esa incertidumbre, esa duda, porque te ves obligado, vamos a verlo así, por gusto propio, a poner tus cargas delante del Señor. Y bueno, pues entonces la pregunta, ¿domingo o sábado? Domingo o sábado. Domingo o sábado, quien haga esa pregunta eh, ya se está instalando en una mente religiosa y está desviándose del verdadero propósito que Dios pensó para el día de descanso. Domingo o sábado, por la tarde o la mañana. ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? ¿Puedo prender el elevador? Con todo respeto, ya se perdieron del espíritu del Shabbat. No importa, siempre y cuando se tenga y se santifique. Y la parte inicial para santificar el día es que ese día no sea un día de deleite personal, es decir, que el día de descanso sea como lo hace los que no conocen a Cristo, que no sea el día de campo, la carnita asada, el partido de fútbol. No, no, no. Tiene que estar asociado con buscar el rostro del Señor, buscar comunión, buscar su palabra, buscar eh, tener esa comunión con el pueblo de Dios y también en la medida de lo posible, pues tener esa convivencia familiar, esa convivencia con los hermanos, cesando de las actividades regulares. Ahora, fíjate, otra postura religiosa. Pero entonces, ningún domingo podría, por ejemplo, ir a montar caballo a la Marquesa. No, o sea, tampoco es así. O sea, si algún día por X razón, este, no pudiste ir a la congregación, bueno, no pasa nada. Pero insisto, no podemos meternos en esa postura religiosa, pero tampoco tener esa postura liberal de decir, bueno, el día de reposo hago lo que yo quiera y mande. No, tampoco. Al final del día, lo que podemos advertir es que quien es un verdadero hijo de Dios y está buscando respuestas en el Señor, sabe que el día de reposo es un día de buscar a Dios, es un día de conectarse con el mensaje dominical, con la unción que Dios derrama en la congregación de los santos y evidentemente también buscar que su alma y su cuerpo sean fortalecidos en la confianza que solamente Dios da al poder tener esa quietud, esa, esa paz que solo Dios da buscando su rostro. Es de gran bendición, hermanos, de veras el día de reposo. Promesas para el que guarde el día de reposo. Fíjate, estos pasajes nos lo van a dejar ver muy, muy claro. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, o sea, lo que hablábamos, no es de que ese día, ay, pues me voy a la rodada cada 8 días, me voy a montar caballo, a comer carnitas asada. No, no, no. Puede haber algo de eso en el contexto de buscar el rostro de Dios, de buscar comunión con Él. Si ese día tú lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, lo honrares, lo santificares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Y fíjate lo que te dice el Señor, fíjate lo que dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. O sea, qué promesa, qué promesa. Incluso se puede ver que la bendición del pueblo judío, independientemente de las formas, simplemente por hacerlo, los ha llevado a prosperar en muchas áreas de la vida. Bueno, pues es una promesa que también está a tu alcance, que Dios te va a hacer subir sobre las alturas de la tierra, te va a poner por encima, te va a hacer ver cosas que otros no ven, te va a dar una herencia bendita, porque el Señor así lo ha prometido. Y en Isaías 56, 2, 7, fíjate lo que dice. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal, y no hable el extranjero que se hubiera llegado al Señor diciendo, el Señor me apartará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Es decir, fíjate, muchos podrían decir, no, pues es que el Shabbat, el día de descanso es para el pueblo judío. Aquí ya nos habla del extranjero, del eunuco, que ellos no se hagan menos, ¿verdad? Que nosotros no nos hagamos a un lado de esta promesa. Porque así dijo el Señor a los eunucos. Acuérdate que estos eunucos eran estos asistentes de los reyes, ¿no? De baja condición. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, les daré un lugar, les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, les daré nombre perpetuo que nunca perecerá. Fíjate qué interesante que Dios nos lleva a un callejón sin salida donde Él casi nos quiere llevar a un entendimiento de la necesidad de guardar el día de reposo y no por Él, sino por nosotros mismos. Él nos quiere bendecir, Él nos quiere abrir de su buen tesoro, pero sabe que sin esa instrucción nosotros no pararíamos de nuestras actividades. Nosotros no pararíamos de hacer nuestra propia voluntad. Nosotros no pararíamos de estar hablando nuestras propias palabras, de andar en nuestros propios caminos, de buscarle excusas para decir, no, es que eso es para los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, sabedor de esto, Dios nos lo pone de una forma en la cual no haya vuelta de hoja y determinemos y creamos que incluso muchas de las problemáticas y necesidades que hoy en día estamos enfrentando tienen que ver con la fe y la confianza de que si descansamos después de 6 días, entonces la fe, la certeza, la convicción de que Él es nuestra fortaleza se potenciara. Pues ya para ir acabando, pues te recuerdo que el día de reposo no es no es una opción, no es, no hay alternativa al día de reposo, es un mandamiento, es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios es santificado cuando tú reposas de tus actividades, mostrándole a quienes te rodean que puedes confiar en el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, que te ordenó cesar tus afanes, tus actividades de 6 días y poner en él el séptimo,
creyendo que Él te va a prosperar en las tres áreas de tu vida de forma mayor a aquellos que incluso el séptimo día siguen trabajando. Así de ese tamaño. Él es santificado, Él es glorificado, Él es honrado en esa confianza que nosotros depositamos delante de Él y mayormente si nosotros lo hacemos como lo venimos desarrollando, buscando su rostro, congregándonos, estudiando la palabra, dándole énfasis principal en ese día a las cosas de Dios. Y evidentemente, bueno, pues cuando tú conectas con eso, Dios quiere que ese día también sea un día de comunión familiar, de, de, de ese apapacho que se da entre la propia familia en torno a la palabra y a la presencia de Dios. Entonces, miren, ahí están los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y fíjate cómo en el cuarto día, en el cuarto mandamiento te dice que te acuerdes del día de reposo para santificarlo. Quiero que notes cómo los primeros tres se diluyen reposando en Dios para santificarlo el día de reposo, porque ya lo habíamos hablado, que de no hacerlo se levantan ídolos, dioses ajenos, e incluso imágenes, uno mismo, e incluso, y ahora te paso la voz, Vero, si no reposamos el día de reposo para santificarlo, pudiéramos estar tomando el nombre de Dios en vano, porque pudiéramos estar diciendo, sí, yo con Dios, bendito el Señor, pero no entramos en esa confianza, no demostramos en hechos que confiamos plenamente en Él, que Él nos va a fructificar, que Él nos va a proveer, que Él nos va a ayudar, haciendo nuestras actividades solamente en 6 días y descansando el séptimo. ¿Vero? Retomando lo que estabas comentando, entonces, quiere decir que el Señor Jesús vino a enseñarnos realmente lo que significaba ese día de reposo y cómo deberíamos de tomarlo. Esa es una, ¿no? Sí. Y la otra es, eh, tú hablaste ahorita acerca de que nos podríamos levantar incluso como Dios, ¿no? Pensando que nosotros tenemos que hacerlo y solo nosotros. Allí, ¿hasta dónde llega realmente el que dice, ayúdate que yo te ayudaré? A decir, pues ya me pasé y ahora, aparte, yo digo que soy yo quien lo hago, ¿no? Entonces, es decir, ¿hasta dónde? Ok, por principio de cuentas, sí, Jesús vino a darle la verdadera interpretación de la ley. ¿A quién? A nosotros. En la Biblia, por eso Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y a enseñarnos el verdadero espíritu de la ley. Y fíjate cómo incluso en las propias palabras del Señor Jesucristo, eh, se dice que la ley y los profetas se concentran, se resumen en amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ya en términos del día de reposo, fíjate cómo incluso de acuerdo a esta ley real, le llama Jesús, le llama la Biblia la ley real, el amar a Dios, a tu prójimo como a ti mismo, cómo el día de reposo también se santifica sirviendo al Señor, sirviendo dentro de la propia comunidad de creyentes, porque estás obrando de acuerdo al amor de Dios y Él ama a los hombres. Yo creo fielmente que el darme mi tiempo y el darles a ustedes este tiempo para compartirles lo poco, mucho que Dios me ha mostrado, tiene que ver
con ese cumplimiento de amarlos a ustedes, amarlo a Él primeramente y amarme a mí. Yo ahorita estoy en ese reposo, en ese descanso, con ustedes buscando el rostro del Señor, y eso no contradice la ley de Dios, eso al contrario, la cumple. Eh, Después de esto, quiero decirles algo, así siempre pasa, lo que aquí ocurre, lo que oímos en la mañana en la predicación congregacional, es motivo de intercambio y retroalimentación con mi esposa. Es decir, sigue la plática, sigue Dios hablándonos. Y es un deleite, mi hermano, o sea, es un verdadero deleite. Para mí es un privilegio. Estar aquí con ustedes es un verdadero privilegio. Yo estoy aprendiendo, yo estoy conociendo del Señor. Yo veo cómo Él me pone ideas, me va dando esa dirección. Y es algo hermoso. Entonces, por un lado eso. Por otro, ¿hasta qué punto ayúdate que yo te ayudaré? Hay que llegar, bueno, hay que considerar que esa es una idea que no viene de la Biblia. Es decir, eso es algo que de no entenderlo o de aceptarlo, pudiéramos estar considerando una idea contraria a las propias escrituras y que es muy difundida entre la gente, pero no. La palabra de Dios más bien nos lleva a creer que, fíjate, se me viene a la mente ese pasaje que dice que de más está el que guarda la ciudad. A ver, lo voy a buscar aquí en el celular. El guarda, dice, de más está el guarda si Dios no guarda la ciudad. Ahí les va. Salmo 127:1. Este sí es el, el, el punto bíblico al que nos quiere llevar Dios y quiere derribar esa idea que se ha extendido de, de ayúdate que yo te ayudaré. No. La Biblia nos dice en el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Wow, o sea, aquí está diciendo que no importa qué tanto te esfuerces en lo que te esfuerces, si Dios no te ayuda, estás perdiendo tu tiempo, mi estimado y estimada hermana. Qué tremendo, ¿verdad? Voy a decirles otra versión, pues es que todas dicen lo mismo, la NTV. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Tremendo, tremendo pasaje que yo verdaderamente te agradezco, Vero, tus participaciones porque dan pauta a comentar todas estas cosas. Y este salmo lo quiero poner aquí en pantalla porque creo que muy bien viene a sellar lo que venimos aquí platicando. Salmo 127:1. Ahí les va. ¿Ya lo ven en la pantalla? Si el Señor no Ya, Rodo. edifica, ok, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, de la guardia. Fíjate lo que dice el 2.
del Salmo 27 dice, por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, que comas pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¡Ay, qué cosa tan tremenda! A ver, vamos a verla acá en otra versión. Me gustó la nueva traducción viviente. Hermanos, ya con esto tendríamos que entender que se hace más descansando que trabajando, descansando en el Señor de acuerdo a lo que venimos viendo. Se hace más. Aquí está, pero vamos a leer los dos. Dice Salmo 20, Salmo 127 en la nueva traducción viviente. Dice, fíjense, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta la tarde, hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Otra vez, miren, ahí está la palabra, porque Dios da Shabbat, da descanso. Entonces, lo que la Biblia verdaderamente nos enseña de acuerdo a estos pasajes es que tú podrías estar trabajando 7 días, ¿cómo le llaman? 24/7, pero si el Señor no está contigo en ese respaldo, pues estás perdiendo tu tiempo. Podrías ponerle cámaras de seguridad y no salir de casa para que no entre el ladrón y poner policías. Si el Señor no te protege, no sirve para nada. Es inútil que tengas negocio en la semana, el sábado y el domingo temprano, y wow, que te levantes desde temprano. Ah, porque apenas oía, ¿no? A un influencer de estos que promueven los emprendimientos, que la clave del éxito y de ser millonario es que te levantes desde las 4 o 5 de la mañana y que, bueno, la Biblia dice, no está diciendo que no te levantes temprano, pero dice que es inútil que te esfuerces tanto y que desde temprano en la mañana hasta en la tarde, noche, te estés preocupando. Fíjate, Vero, cómo esto rompe eso de que ayúdate. No, pues no, te puedes preocupar horrores, pero puede ser lo que decíamos al principio, que eso te esté llevando incluso a una condición de estrés, de enfermedad, de nervios alterados, de un carácter indomable, porque, y aquí lo podemos ver, aquí está con lo que sellamos el día de hoy, porque Dios da descanso a sus amados. Fíjense, nuevamente, Dios nos da el Shabbat, Dios nos da el reposo, Dios nos da el cesar de nuestras actividades para que entonces se cumpla lo que estábamos viendo más al principio, que tiene que ver con esta palabra que a mí verdaderamente me llena, que es en descanso y en reposo, en descanso y en reposo, en quietud y en confianza, el Señor será nuestra fortaleza. Qué tremendo, ¿no? Estoy seguro que es lo que estamos buscando, mis estimados hermanos. Y ahí el Señor nos lo está diciendo, descansa, reposa, quieto, relax, confía. Ahí yo me voy a levantar delante de ti y verás mi mano poderosa a tu favor. Tu provisión llegará, tu sanidad llegará, tus enemigos caerán, dice el Señor,
confía en mí, entra en el descanso. Ya estamos en el descanso al creer en Cristo, pero quiere el Señor que entremos en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Un día en particular se ve obligatorio para hacerlo, evidentemente para descansar el cuerpo, alma, necesitamos un día físico, literal, y bueno, pues dice el Señor que en la medida que desarrollemos eso, entonces Él será nuestra fortaleza y lo que te decía al un principio, se nos va a ir desarrollando esa cultura de descanso, ese ciclo, ese bloque de días en los cuales hacemos nuestra labor y se acaba y reiniciamos y es verdaderamente una bendición. Vamos a orar, estimados hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú nos conoces, Padre, con precisión. Conoces nuestras debilidades, nuestros errores, nuestra tendencia al pecado y no nos condenas, Señor, antes bien nos ayudas. Quieres llevarnos a ese descanso, a ese reposo, a esa condición donde podamos ver cómo tú te haces grande, Señor, cómo tú eres esa fortaleza de nuestras vidas, esa ciudad amurallada, ese refugio, esa protección, esa provisión que nuestras personas, nuestras almas necesitan, mi Dios. Qué bien nos conoces, Padre, que si no nos dieras una indicación como esta del reposo, nosotros nos iríamos desbocados, Padre, creyendo que por motivo de nuestro esfuerzo alcanzaríamos, prosperaríamos, y tú nos dices que no, Señor, que sea en quietud, en reposo, en confianza, donde podamos verdaderamente florecer en esa fe de que tú no nos vas a dejar ni nos vas a abandonar, de que tú estarás cerca y que tú tienes la respuesta a todas nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, a vivir el descanso a plenitud. Ayúdanos a vivir con profundidad esta verdad que tú nos has dado, a deleitarnos en el día de reposo, a retraernos de nuestra propia voluntad, a retraernos de nuestra propia idea, Señor, sino que sea un día que tu nombre sea santificado por medio de la fe, de la confianza que nosotros ponemos en ti, por medio de el buscar tu rostro, por medio de congregarnos, servirte, por medio de buscar con los hermanos de la fe, si es que nuestra familia también está en Cristo, tener esa convivencia, esos diálogos, Señor, en torno a tu palabra, en torno a Cristo, que seas tú, Cristo, en medio de la mesa, el día de reposo, seas tú el actor principal, seas tú sanándonos, restaurándonos, liberándonos, fortaleciéndonos, que lo anhelemos, Señor, que en el transcurso de la semana laboral anhelemos el día de reposo, Padre Celestial. Tú has prometido llevarnos a las alturas y yo te ruego que para mis hermanos que obedecen este mandamiento, tú los levantes como testimonio, Señor, de tu grandeza, pues tú has prometido llevarlos a las alturas, como un referente de tu gloria, tu palabra, de tu amor, de tu prosperidad. Señor, que todo lo que emprendan prospere, que sus bienes y sus casas, sus familias estén a buen resguardo, porque eres tú quien está trabajando en ellos, eres tú quien los está cuidando, también a mí, Señor, porque no confiamos en nosotros mismos, sino en ti, oh Dios, nuestro Padre que nos ama y que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Bendito sea, Señor, en el nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis estimados y amados hermanos, pues hemos concluido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que les dé descanso en la medida que ustedes buscan ese reposo de todas sus actividades, que pongan ustedes paz. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Un abrazo afectuoso a todos. Shalom.